noches, qué placer como siempre para Germán Mendoza y Nacho López estar con ustedes. Particularmente terminando un día muy extraño en nuestra ciudad. Una bruma, unos decían que era contaminación, otros, usted me averiguó y me dijo que de pronto era agua encapsulada. Espere, le digo, material particulado o agua en proceso de condensación. Pues no supimos, Yo no sé tenemos qué es unas eso. imágenes, creo, que todo el mundo pudo apreciar desde muy temprano en la mañana. Medellín estaba así como lo ven, con una bruma todo el día, pero el cielo completamente azul y despejado. Por donde usted lo mirara, estaba Medellín tapado. Nos quedamos sin saber si es material particular Y un solazo. pero rarísimo. Alguien me dijo, no, tranquilo, es el fenómeno del Niño. Entonces echemos la culpa al fenómeno del Niño. Unos aguaceros torrenciales, al otro día el solazo y el calor por los que... Pero cuando usted me dijo que qué pasó con el clima, yo dije, Nacho, nada, normal. Venga, le muestro. Claro, y sí tenía razón. Y lo que dice la gente de Clima 24/7 del área metropolitana es lo que le acabo de decir, que eso nos lo tendrán que traducir más adelante. Material particulado, me imagino que tendrá que ver con la contaminación. Y agua en proceso de condensación. Entonces que llueva ahorita, qué rico. Doctora Luz Mónica Martínez, abogada y docente universitaria, abogada de nuestro canal tan querido Teleantioquia. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Y no, ¿cómo vamos a decir Teleantioquia? ¿Qué problema? Hermanos. ¿Sí o no, doctor Levy? ¿Usted cómo va, don Gabriel Levy? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Un ¿Qué ha gusto hecho? estar acá, trabajando. Muy bien. Leonardo Echeverri, ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Bueno, aquí, aunque ustedes no lo crean, antes de empezar el programa se armó el debate. Quiero pensar que no lo pudimos grabar porque estaba emocionantísimo. Porque, hombre, esto de las tecnologías a mí me encanta mucho, Germán, y ahora que estoy viendo ya televisión en HD, pues qué maravilla, por Dios, la calidad de eso es impresionante, pero me sigo haciendo el cuestionamiento. ¿Calidad para qué? ¿Para seguir viendo televisión regular o televisión basura o para ver uno cosas bonitas? Lo que se ve es la basura, pero en mejor definición. Eso es, entonces da uno como un pesar de esas cosas y ya van a ver en el transcurso de esta charla a qué hago referencia y yo asumiré todas las consecuencias, no me importa, porque soy un convencido y como soy padre de familia que mis hijos no deben ver algunos canales donde definitivamente lo que se presentan son antivalores. Me gustan los valores, me gusta generar hijos de bien, con mucha moral y con mucha pues, gente para el futuro, ¿sí o no? Sí, porque lo que estamos viendo, y lo decíamos antes en el debate que no quedó Grabado. grabado, estábamos hablando de lo que algunos canales nos están brindando, las famosas narconovelas, realities, antivalores, con lo que, digamos que ubicar a personajes que han sido perversos en la historia de Colombia como casi héroes, y esa no es la idea. Yo creo que por más HD que traigamos y una cantidad de tecnologías, pues seguimos con lo mismo, seguiremos en donde estábamos antes, no avanzamos. Sí, señor. Tenemos un primer video donde se pregunta que si realmente va a desaparecer la televisión análoga. Yo quiero que lo veamos. En el 2017, el sistema de televisión analógico desaparecerá de Colombia, liberando frecuencias que permitirá aumentar la oferta de canales, su calidad y otros servicios adicionales. Los usuarios que van a tener televisión digital terrestre deben tener en cuenta una serie de parámetros para obtener el servicio. Primero, saber si hay cobertura del servicio en la zona donde vive, aunque se espera que en todo el territorio nacional se implemente en el 2017. Segundo, tener una antena del sistema UHF que reciba la señal, además de disponer de un decodificador de la televisión digital terrestre, aunque los nuevos televisores que han llegado al país ya cuentan con el decodificador de manera interna. La televisión analógica tiene o tenía una serie de normas para su transmisión, como la NTSC para América y la PAL para Europa. La televisión digital también ha establecido una serie de normas, las cuales son adoptadas por los países dependiendo su conveniencia. Aquí arrancamos con las primeras preguntas técnicas. No sé si el doctor Ley o el doctor Echeverri me van a contar. Hay un montón de antenitas puestecitas por todo Colombia, que no son tan poquitas, sino que deben ser una cantidad. Efectivamente. ¿Quién va a colocar eso? Las antenas que tienen que ver con la transmisión hacen parte de quien responde por el servicio de televisión abierta, que es justamente el Estado. Las antenas en cada una de las casas, en cada uno de los hogares, pues es responsabilidad y acción de cada uno de los propietarios de las Usted me casas. está diciendo que esto era como en mi época, Inravisión. Entonces eso, Inravisión tenía antenas y retransmisores Sí. por todo el país regados, ¿sí o no? Sí, Para uno poder ver. efectivamente. Entonces esto es responsabilidad del gobierno. No sé si utilizar las antenas antiguas o montarse en la red de celulares, no sé cómo es la cosa, pero ahí van a poner para que podamos ver ciertos canales en televisión abierta, o sea, con una antenita en HD, en digital. Correcto.
Efectivamente, así es, Nacho. Ahorita espero que cuando avance la conversación pues hacemos ahí algunas aclaraciones entre HD digital, que no necesariamente es lo mismo. Tranquilo, pero, doctor. De una vez. Adelante, tiene la cámara. Perfecto. A ver, ¿qué es televisión análoga? Es lo que vemos en la actualidad, es una televisión de no muy buena calidad, donde son 720 líneas por 400 y pico. Tal cual, Así es. exactamente. Mientras más rayita le meta usted a ese dibujito a su pantalla, mientras más la divida, mayor calidad va a lograr. Eso tiene que ver con la definición, Nacho. Sí. Justamente esa es la definición. Y lo que me mencionaste de 720 por 480 es lo que se conoce en el argot técnico como definición estándar o SD. Sí, señor. La definición, la televisión de alta definición, las imágenes de alta definición tienen efectivamente más líneas, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y ahí puedo ayudarle un poquito. Ustedes han visto cuando van a comprar una camarita que le dicen 1080 por 720. Exactamente, a eso eso es ya alta definición. Alta definición tiene un rango desde 1080 por 720 hasta 1980 por 720. Esta última se conoce también en el medio como Full HD, Sí. pero realmente el concepto técnico es alta definición para todo el rango. Entonces, alta definición. Alta Es decir, definición. vamos a ver mucho más detallitos. Exactamente, eso es lo que tiene que ver con el tamaño y justamente la resolución de las imágenes. El tema digital Sí. es cómo vamos a tratar la señal que se origina en los estudios, en las grabaciones y que vamos a llevar a ese usuario. Esa forma de llevar la señal al usuario, siendo de manera digital, difiere respecto a lo que tenemos hoy en día, pues estamos ya empezando la transición, que es la parte o la modulación análoga, que son señales análogas sobre señales análogas, se radiodifunden, igual va a ser la digital, también va a ser radiodifundida, pero la codificación de la información es diferente. Una era 1-0 y ¿cómo es la digital? ¿O cómo es la Digital es 1-0. Digital es unitos y ceros. 1, 1, 1, Exactamente. 0, 0, 0, tal. Código Estados, binario. Y eso código son binario. códigos, Son ¿Y la estados. análoga cómo era? La análoga es la señal en su formato original, como se genera. Es decir, campos valores que pueden oscilar de forma continua en el rango que esté definido lo que estemos midiendo. Muy bien. Es eso, es un campo continuo, no son unos y ceros, que son unos valores, unos estados claramente definidos que desde el punto de vista de telecomunicaciones nos permiten un mejor manejo en lo que es la transmisión de las señales. Por eso vamos a tener mejor calidad. Ahora, después de En esa nombre del explicación, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Nacho. le damos la santa defunción a lo analógico. Eso ya desapareció. déjeme decirle una cosa. Don Germán. Déjeme decirle una cosa. Ahora que escucho la explicación aquí del ingeniero, sí que entendí menos. Eso es muy complicado, yo me imagino que para la gente en la casa también, si uno no conoce mucho de este tema, pero la idea de lo digital, digamos que implícitamente tiene allí la mejora de la calidad o no, porque podríamos tener una señal digital pero no de tan buena calidad, ¿o sí? Pueden pasar las dos cosas, Germán, y me encanta que lo estés manifestando así de crudo, porque efectivamente No necesariamente. hablar de estos temas que son de verdad complejos y que pues, desde el punto de vista de ingeniería incluso requieren unos modelos matemáticos complejos. Uno ir y explicar en términos sencillos a veces no es eso, no es tan sencillo y me gusta mucho que me lo estés diciendo. El gran beneficio de la modulación digital, es decir, de que la información que es la que vamos a llevar al usuario final, la llevemos en un formato que no es el original. Imagínense que en el mundo los seres humanos, todos los que habitamos el mundo, toda la información se maneja en formato análogo. Nosotros no vemos en formato digital, nosotros vemos en formato análogo, nosotros no escuchamos en formato digital, escuchamos en formato análogo. Pero desde el punto de vista de las telecomunicaciones, para transmitir una señal que se origina, sea de audio, sea de video, que son imágenes en movimiento, de un punto A a un punto B muy distantes, la mejor manera es coger esa señal de formato original análogo como se ve en la naturaleza, hacerle una transformación de esa señal, Convertirla. en unos y ceros, convertirla en unos y ceros, porque para el tema de telecomunicaciones es mucho más eficiente el manejo de la calidad de la señal en ese formato digital, porque una vez yo la convierto, ya quedo con errores. Eso es importante, porque no es la original. La original es la analógica. Sí. Cuando yo la convierto en unos y ceros, pues ya es otro formato completamente diferente. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que es un error controlado, es una diferencia controlada. Cuando yo hago esa conversión,
puedo definir a qué punto de precisión quiero llegar. Nunca van a ser idénticas, siempre va a haber un gap, siempre va a haber una diferencia, eso se llama ruido de digitalización, siempre va a existir, pero una vez yo tengo la señal digital y la llevo al punto B y la reconstruyo en el punto B, es idéntica a la que tuve aquí digital, esa sí es idéntica. Entonces miren, eso no pasa con las señales análogas cuando yo las transmito. Si yo cojo la señal análoga en su formato original y la transmito en el medio de comunicaciones, se degenera, entra ruido, entran interferencias, y no podemos. Esa es la gran ventaja. Cogía una cinta de Betacam y cópiale, ya, a la tercera copia ya no había nada porque ese es el tema. Con lo digital no, lo puedo seguir copiando, y el último es idéntico al primero. Es ahí la gran diferencia, Gabriel. Germán. No sé si ya, pero por supuesto. ya te expliqué un poco y eso mejor. pensando en los televidentes que seguramente De estarán acuerdo. pensando, si no conocen mucho de esto como yo, pues van a la más despacio, como decimos normalmente. Gabriel, muchas inquietudes de la gente, entonces no voy a tener que comprar un aparatico, yo no tengo el decodificador, hay que una antena especial. ¿Va a cambiar mucho este modelo? ¿Vamos a poder desde cualquier televisor ver televisión digital? Lo que pasa, Nacho, es que en particular la gente se ha estresado mucho con el tema de la televisión digital terrestre y Colombia es uno de los países del mundo que menos se debería estresar con este tema. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una penetración, cifras actuales del cable del 81.5%. Eso significa que el 80% de los hogares de Colombia ven la televisión por cable. Y cuando es por cable, el cable operador es el responsable de darle la solución tecnológica para darlo en digital, no es el usuario. La caja, o se la tiene que hacer compatible con su televisor, pero es responsabilidad del cable operador. Y es más, ya ocurrió, o sea, la mayor parte de los cable operadores ya digitalizaron, y puedo hablar de marcas, DirecTV digitalizó, UNE digitalizó, Claro digitalizó, todos son digitales. Entonces ya la gente dio el paso y ni cuenta se dio. Fue transparente, llegó al hogar con una cajita muy bonita, que además es interactiva, tiene muchos juguetes. Lo que estamos resolviendo acá, 16 años después que el primer mundo, es cómo volver digital la señal de aire que solo el 18-19% de los colombianos, principalmente en zonas rurales, ven. Ese es el tema que se está Y resolviendo. oiga, dígame una cosa. Me vengo para acá. ¿Qué inversión tan brava? Entonces, Teleantioquia tiene, por ejemplo, una responsabilidad muy grande de llegar a todo el territorio. Ustedes tienen muchas antenas de retransmisión. Hicieron una gran inversión, me recuerdo, hace algunos años ya. Entonces, a ustedes les toca reconvertir todo esto de cuenta del bolsillo de ustedes. ¿Esto se lo va a poner, o ustedes qué van a hacer para la TDT? No, entonces el proceso, el estándar se adoptó en el 2008 por la Comisión Nacional de Televisión. Y ese estándar, que es el europeo, que fue el que adoptó Colombia, fue una planificación que se le encargó a RTBC, a Radio Televisión Nacional de Colombia, hoy Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos. Entre ellos dos, y con un acompañamiento de Abertis Telecom, que es una unión temporal española, que dio una subvención a Colombia bien importante, 400.000 euros para ese acompañamiento, se empezó la planificación de la primera etapa de la implementación de TDT. ¿Eso qué incluye? Que a partir del operador nacional de RTBC, hay, digamos, esa es como, para decirlo en términos coloquiales, la nave nodriza de los canales regionales. Y en los canales regionales, toda esa planificación, estamos incluidos todos. Es decir, dependemos del Estado en esta planificación. ¿Qué tenemos ahora entonces en Teleantioquia? Desde RTBC se compraron, los términos más técnicos los conoce el ingeniero, se compran estos elementos importantes de la nave nodriza que se conectan con los regionales para que la señal vaya a RTBC, sea convertida y salga en TDT. Pero ustedes van a tener un cubrimiento por todo, claro, porque estamos hablando de las áreas rurales. Pero ahí viene la gran, digamos, el gran interrogante. Hay una parte dentro de esa planificación. Antioquia es el territorio, digamos, primero que tiene más municipios como canal regional para cubrir. Uno, eso. Y dos, el terreno es muy quebrado. Es un territorio que es bien complejo de cubrir. Y en esa primera fase de esa planificación y dentro de esa programación podría pasar que hay unos de estos municipios que no quedaran con esa cobertura. Nosotros hicimos recientemente una solicitud oficial a RTBC para que nos informe cómo va a ser entonces, cómo van a cubrir esa eventual descubierta que pudiera quedar en algunos de los municipios de Antioquia, porque desde luego la preocupación de Teleantioquia es decir, el canal Teleantioquia, hay antioqueños, así como tú lo decías ahora, a nivel nacional, hay muchas poblaciones que no reciben ni siquiera televisión análoga. Sí. Entonces imagínese uno, hay muchos de estos antioqueños que se podrían quedar con lo único que tienen para conectarse con Antioquia, que es su canal regional. Sí, entonces es bien complicado, pero en principio la inversión debería ser del Estado. Les tenemos preparado otro video donde nos van a explicar qué es el TDT.
La introducción de la televisión digital terrestre en Colombia es un hecho. Este nuevo método o sistema es el resultado de la aplicación y unión de la tecnología digital y la transmisión de la señal de televisión. En el sistema analógico que hasta la fecha se ha venido utilizando en Colombia es así. Se transmite desde una antena emisora a una antena receptora del tipo UHF, las que se ponen en las partes altas de las viviendas, a través de la atmósfera sin necesidad de cable o un satélite. Ahora, con la introducción de la televisión digital y de la codificación digital de la señal, da la posibilidad de comprimir la señal, efectuando un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, lo que quiere decir que se pueden emitir más canales en el mismo espacio que ocupa actualmente un solo canal analógico. Como por ejemplo, se podría emitir una imagen de video, 2 canales de audio y varios de datos. Es decir, se puede transmitir un partido de fútbol, que sería la imagen, las 2 señales de audio, que podrían ser la selección del idioma, y al mismo tiempo la señal de datos van mostrando subtítulos, estadísticas y comentarios de los espectadores. Gracias a esta compresión digital se ha dado la posibilidad de emitir señales de televisión en alta definición, que requieren un ancho de banda mucho mayor que la definición estándar. Bueno, yo como estoy aquí de desconocido del tema, aunque lo debería conocer muy bien, a mí me dijeron, nos metieron un golazo. Yo también pensé lo mismo, hombre, pues si tenemos a los gringos aquí al lado, ¿por qué no traemos la tecnología de los gringos que nos queda aquí pues a la vuelta de la esquina? No. En el gobierno del señor presidente Uribe fue donde se tomó la determinación y trajimos el formato europeo. Explíqueme, a ver, Levi, explique usted. Lo que pasa es que realmente la decisión sí está bien tomada en el tema del estándar europeo y yo lo defiendo por muchas razones. Uno, porque es un estándar muy eficiente que ha demostrado funcionar muy bien en todo tipo de geografía. El estándar americano es un estándar que ha tenido parches sobre los parches, reparaciones sobre las reparaciones, que tiene problemas, no es compatible con movilidad, la interactividad nunca despegó, la alta definición es completamente escalable, pero el video se queda pegado, requiere más transmisores en el montaje. El estándar americano es un estándar de muchos problemas, hasta tal punto que Estados Unidos está haciendo pruebas en el estado de Maryland con el estándar europeo. Todo. ¿Y entonces dónde está el problema? Entonces, a ver, vámonos aquí a la derecha con nuestros Eso no, maestros hoy. más que problema, Germán, es que como siempre en el mundo, cuando hay que tomar decisiones alrededor de adoptar estándares, que ahí hay un cuento Usted, bien interesante. ¿por qué no explica primero qué es un estándar? Exacto. ¿Qué es eso? Un estándar en términos generales, independientemente de que sea de tecnología o no, es un acuerdo entre partes para trabajar con unos protocolos y de una manera clara, con un procedimiento A, B, C y D. Eso es un estándar. Eso es Como como un modelo cuando, a seguir. cuando le hablan a usted que estos claro. teléfonos no tienen y ya dicen, no, es que utilicemos el estándar de conector para Exactamente. el del mismo, ¿sí o no? Entonces vamos a unificar, hay un estándar. Entonces resulta que los europeos tienen un estándar y por este lado tienen otro y los chinos tienen otro. Muy bien. Son 4 estándares que hay a nivel Perfecto. internacional en términos de televisión digital terrestre. Entonces ahí toda la vida, a la hora de tomar las decisiones de vamos a adoptar un estándar, igual pasó para la televisión en color a finales de los años 70. Sí, señor. ¿Cuál íbamos ¿Va a con ser la PAL, la NTSC o va a ser PAL? Ah. ¿Cuál de los dos va a ser? Y se armó una polémica igual y algunos también dijeron es un problema adoptar NTSC. Fue un gol haber adoptado NTSC. ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses de partes, hay intereses de fabricantes, hay intereses de estados, hay intereses múltiples que finalmente terminan en intereses económicos de alguna manera. Sí. Y ahí es donde pues, el interesado que pierde dice nos hicieron el gol. El interesado que gana dice es la mejor decisión. Nosotros que estamos un poquito alejados, digamos, de ese tema comercial, de ese tema de si nos favorece o no nos favorece, como Germán y como Gabriel y como yo, decimos, hombre, tenemos que mirarlo desde otra óptica, desde cómo opera el estándar, técnicamente cómo responde a una topografía como la colombiana. El americano se pensó para desiertos, el europeo está pensado para montañas. Muy bien. Entonces no es tanto el ahí golazo que yo digo. no es tanto el golazo en el sentido como nosotros lo pensamos, pero yo no le voy a ir a debatir a alguien que seguramente ya tenía un negocio montado para traer equipos de estándar americano que fue un golazo. ¿Y entonces por qué el golazo está en las TDTs? El golazo está en la TDT porque se está haciendo 16 años después. Mire, cuando implementamos la televisión a color lo hicimos 20 años después que Estados Unidos. En Estados Unidos comenzó en el 53 y Colombia lo hizo en el 78. Sí. Ahí no era tan grave.
porque bueno, era una tecnología que había que implementar porque había que implementar. Pero en este momento histórico, implementar 16 años después una tecnología, cuando el Internet avanza en tiempo real en Colombia, es decir, lo que ven en Netflix en Estados Unidos lo estamos viendo en Colombia. Sí, señor. Cuando el cable avanza de la misma manera en Estados Unidos y en Colombia, cuando el satélite avanza al mismo nivel, hace que estemos incorporando una tecnología obsoleta, muy costosa 16 años después, que no es eficiente además para el Estado. O sea, usted me está hablando de poner estas antenas y hacer la televisión digital terrestre. Eso es obsoleto. Eso es obsoleto, porque incluso el mismo Estado está Y promocionando, y lo hablábamos ahora, el DTH satelital, que es un sistema de recepción social vía satelital de la señal. A Igual- todos los lugares de del Colombia territorio y que nacional. va a evitar inclusive Pero- planes de expansión de pero ya fronteras. vienes por arriba. Claro, pero Y va a ese evitar sí me planes de radia expansión de todo el fronteras. territorio. ¿Y no Entonces, sería más ahí sí costoso? cubrimos. No, es mucho más económico Es porque no hay que costoso. poner transmisores cada Claro, 10 kilómetros. digamos, es costoso en la medida en que ya habiendo adoptado esto, vamos a terminar haciendo otra cosa que para efectos de la televisión, de cubrimiento de todo Colombia, pues se ha podido hacer El de pronto TDH. antes. Entonces vamos a tener DTH Directo. social. Por eso íbamos para allá. Sí, sí. Pero sí. íbamos a tener el TDT. Vamos Sí. a perder la platica de esto. ¿Cómo me dijo usted? ¿El DT qué? DT, que es un DT. veneno. Ah, veneno. No es DDT, Parece no es que era DDT. antena, un DDT, veneno para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Para su concepto, ¿quiénes clasifican del grupo G? Mi nombre es Daniel Bolívar y soy un experto de la calle. Los favoritos para el grupo G serían Estados Unidos, Alemania, por lo que ha estado jugando muy bien Estados Unidos, lo que no ha tenido Portugal, que Cristiano Ronaldo, por de pronto haber estado en una elección, está jugando con más temor. Pienso que sería un buen partido Alemania-Estados Unidos, por lo que en ese partido se define quién pasa. Me gustaría que pasara Estados Unidos. Ha estado demostrando un buen fútbol, un excelente estado físico para jugar en un mundial tan difícil que ha sido Brasil por un calor tan impresionante como el que hace allá.